Y entonces la idea es hablar un poco de esto de Digital Twins, pero me gustaba incluso darle un marco más amplio, ¿no? O sea, Digital Twin, ¿para qué? Para el apoyo a la toma de decisiones. Esa es un poco la temática realmente de la charla. Entonces, bueno, ¿qué son? ¿Cómo se usan en intraprocesos? Y cómo los podemos usar para la optimización de procesos más concretamente. Bueno, acá tengo una agenda, pero vamos directamente a la introducción, así ya le vamos dando caña a la cosa. Bueno, un poco por la motivación, el contexto, ¿no? O sea, a mí se me ocurren al menos tres dimensiones en las cuales, digamos, desafían a lo que es el proceso de toma de decisiones en una empresa, en una industria de procesos a distintos niveles. Por un lado, la productividad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la eficiencia, la competitividad, la minimización de costos, etcétera. Por otro lado, lo que es la estabilidad de los procesos, ¿sí? O sea, minimizar las variaciones, pero luego también considerar lo que son las incertidumbres, ¿no? O sea, todos los procesos tienen fluctuaciones, tienen variables que pueden no ser medidas, pero que me afectan. Entonces la incertidumbre juega y hay que considerarla de alguna manera también. Y la sustentabilidad, ¿no? O sea, para que todo esto sea algo que realmente pueda seguir rodando y se cumplan los ciclos de los proyectos y los ciclos de las plantas, etcétera, etcétera, tiene que ser algo sostenible. Entonces ahí entra el medio ambiente, entra el tema de lo que es el impacto social, no me puedo poner el barrio en contra, cosas así. Tienen que ver, o digamos, las pondría en esta categoría también. Hay más, no las quise pensar todas, pero creo que estas son las principales. Entonces, una forma de encarar esto, una forma de encarar, digamos, un problema cuando tenemos varias puntas que me afectan y que son de distinta complejidad, es, bueno, definir una metodología, decir, bueno, vamos a ser consistentes en mi proceso de toma de decisiones, vamos a tratar de integrar los distintos aspectos que quiero considerar en el proceso de toma de decisiones, son mis, digamos, si queremos hablar de modelos para toma de decisiones, este, y entonces ahí termino llegando a, bueno, una posibilidad es usar modelos matemáticos para, para como apoyo a la toma de decisiones. Y voy a usar esta palabra bastante, entonces le puse la abreviación ATD como apoyo a toma de decisiones, y lo van a ver varias veces en la presentación. ¿Sí? Pero bueno, dijimos que son modelos matemáticos, entonces muy brevemente, porque no es mi interés entrar en matemática en esta charla, ni mucho menos, pero sí reconocer que hay distintos modelos matemáticos sobre los que se pueden trabajar y tomar decisiones y, en forma automática, semiautomática, etc. Unos que se pueden llamar de caja negra, o se les conoce comúnmente como caja negra, que son modelos en los que no se conoce lo que ocurre dentro realmente, ya es algo incierto. Lo que sí podemos es ver las salidas, o sea, tenemos valores observables en la salida, y entonces, bueno, cómo se generan modelos matemáticos aquí, normalmente se hace un pulso o un escalón, y luego con las observaciones a la salida se construye lo que se llama la función de transferencia, o digamos un modelo matemático sobre lo que ocurre aquí dentro, pero no tiene nada que ver eso con procesos físicos, químicos, o ningún tipo de inteligencia o conocimiento sobre el proceso, más allá de lo que es la identificación esa que sigue. Luego, el otro extremo sería conocer todo, ¿no? O sea, un modelo que se llama de primeros principios o caja blanca, que es donde realmente puedo definir todo lo que ocurre dentro de un sistema de estudio por balances de energía, de materia, de reacciones químicas, etcétera, etcétera, que al final, bueno, termino construyendo un sistema de ecuaciones algebraicas y diferenciales, y de esa manera entonces conozco el comportamiento de, digamos, cómo va a afectar cualquier cambio en una entrada, cómo me va a afectar a la salida, porque tengo un conocimiento pleno de lo que ocurre dentro. ¿Sí? Algo intermedio, digamos, es lo que llaman modelos grises, que es, bueno, combinar los dos. Entonces, bueno, no quiero entrar en el detalle pleno de todos los fenómenos que ocurren en un caño, o en un reactor, o en una planta en
completa, pero sí me interesa en algunas secciones conocer detalle y en otras secciones me basta con la función con soluciones tipo caja negra, ¿no? Entonces ahí entraríamos en lo que son los modelos grises. ¿Ah? Entonces son esos como los 3 modelos matemáticos. Y bueno, por supuesto, el Digital Twin tiene que ver con matemática, pero antes de definir lo que es el Digital Twin, me gustaría hacer la pequeña discriminación de que, bueno, obviamente la definición del Digital Twin, o de un modelo cualquiera realmente, va a depender mucho de la perspectiva del objetivo que se persiga. Y esta historia me pareció bien interesante porque, bueno, para ilustrar un poco eso, ¿no? O sea, son 6 ciegos que se topan con un elefante y entonces el que toca las orejas dice, bueno, esto es un ventilador, el que se pega contra el lomo del elefante dice, esto es una pared, es un árbol, y así los distintos casos, dependiendo de las observaciones que cada uno hace, ¿sí? Saca sus conclusiones. Pero realmente tiene que ver con la perspectiva, no quiere decir que el elefante es el elefante, no es ni una pared, ni un ventilador, ni nada. Entonces, de cualquier forma, es bueno tener una definición, a pesar de que, bueno, por supuesto uno la tendrá que ajustar a los objetivos que persigan cada caso. Para el Digital Twin, esta es una de las que me gusta a mí, que me parece que refleja mejor el uso en la industria de procesos, y es que es una representación virtual ejecutable. Y bueno, nada, acá realmente hay muchas opciones, pero yo me quedaría con de un activo o de un proceso, o hasta cadena valor, si queremos hacer una optimización de cadena de suministro. Pero no es cualquier representación virtual ejecutable, realmente es basada en datos, en modelos de datos y en conocimiento. Aquí es donde me tengo que referir un poco a lo que decía los modelos matemáticos antes, ¿no? O sea, acá combina realmente distintos tipos de información y de datos. Entonces, podemos tener algunas partes que se alimenten puramente de datos, otras que sean mucho más rigurosas en cuanto a que, bueno, propiedades físicas, químicas, balances de materia, termodinámica, en fin. Es realmente una combinación de todo, pero no es una combinación de todo esto porque se le ocurrió a una persona, lisa y llanamente, sino es porque queremos utilizarlo para la toma de decisiones, bueno, aquí dice efectivas y optimiza resultados de los negocios, pero bueno, en general, para toma de decisiones. Y nosotros ahora en esta charla vamos a concentrar en plantas de procesos, ¿sí? Entonces, eso es realmente el Digital Twin, es la representación virtual ejecutable que combina todos estos modelos matemáticos y nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Por supuesto, esta definición puede llevarse al extremo ¿no? De nuevo, la perspectiva o el campo de estudio que uno quiera hacer. Digo, bueno, quiero hacer un Digital Twin de una válvula de control. Y claro, puede ser compleja, digamos, o sea, podemos incorporar muchísimas cosas y dependiendo para qué decisiones lo tenga pensado, de repente un fabricante de válvulas de control le es muy útil tener un Digital Twin de una válvula, o esta válvula es súper crítica para una planta X. En fin, eso es, digamos, parte de lo que uno tiene que definir cuando se embarca en un proyecto de Digital Twin, pero puede llegar a ser eso, un simple elemento, y aquí vemos todas las distintas alimentaciones que tiene. Entonces, por un lado tenemos datos en tiempo real, tenemos propiedades físicas de la válvula, de los elementos de control, de toda la parte mecánica de la válvula. Tenemos un montón de datos de lo que es el proceso, o sea, el fluido, el lado fluido, el lado de proceso de esa válvula, y luego, bueno, valores históricos, en fin, otro montón de datos, ¿sí? Entonces realmente el Digital Twin, digamos, uno lo tiene que definir, lo tiene que ver caso a caso, a ver qué alcance tiene, qué es lo que va a abarcar, ¿sí? Pero, vamos a ver si, ahí va. Quizá aquí me adelanto un poco, pero me gustaría simplemente ya ir comentando algunas de las limitaciones que podemos ver. Las limitaciones tienen que ver con lo que son las limitaciones de lo que es cualquier solución de simulación y basada en modelos, ¿no? O sea,
Si el modelo se hace en base a unas ciertas hipótesis, por supuesto que condiciones que estén fuera de esas hipótesis, sea validable ese modelo, o sea, y los resultados, digamos, que me trae ese modelo. Lo mismo si los datos que alimentan el Digital Twin son de mala calidad o no son fiables. Por supuesto que los datos que me va a devolver van a ser malos. Él no va a mejorar la calidad de los datos en sí. Luego está el tema de lo que yo les decía, ¿no? O sea, hay que considerar la incertidumbre de las distintas factores que se están tomando en cuenta, y esa incertidumbre no necesariamente está expresada en forma explícita en el modelo. Entonces esto hay que conocerlo bien, si las perturbaciones, cómo van a afectar al Digital Twin, o sea, considerar bueno, márgenes de seguridad, lo que sea, que dependiendo de la situación. O sea, eso puede ser una limitación también del Digital Twin. Y el máximo, digamos, lo máximo es esto, ¿no? O sea, es una representación que de por sí va a ser limitada, o sea, no es el proceso real. Entonces, no esperemos que me dé cosas por encima de lo que puede dar un proceso real, ¿sí? O al menos, digamos, si lo da, eso va a ser imaginario, no va a ser aplicable. ¿Ok? Y entonces, esto un poco me trae de nuevo al tema de para qué lo uso, cómo lo puedo usar el Digital Twin. Y necesariamente tengo que empezar a hablar entonces de lo que son las tomas de decisiones y lo que se llama la pirámide de decisiones en operaciones. Este es, bueno, un estándar de la Sociedad Internacional de Automática, pero, digamos, digamos, es lo mismo de la ISO, en fin, hay bastante consistencia en esto, que tenemos distintos niveles de decisión en una industria de proceso, y básicamente tienen que ver con el distinto alcance que van a tener las decisiones y con las distintas escalas de tiempo a las que se van a dar sujetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al tope de esta escala vamos a tener lo que es planificación estratégica, planificación de producción. Luego hay que bajar a tierra planes de producción, a lo que son programaciones, ¿no? O sea, la parte más turno a turno, semana a semana, día a día. Luego, por debajo de eso, o casi en paralelo, podría estar lo que es lo que se llama la optimización en tiempo real, que también trabaja un poco en ese nivel de, digamos, de frecuencia de actualización, si se quiere, es decir, cuántas veces necesito realimentar mi modelo para seguir manejando el proceso. Bueno, control avanzado, en fin. Esto creo que está un poco detallado de más, y lo voy a saltar, pero lo van a tener en las slides al final. Porque, veamos, muchas de estas cosas ya son conocidas, y hay otras que quizás son buena referencia, pero no hacen al tema gordo. Lo que sí me interesa es resaltar que, de nuevo, todos los distintos, digamos, cada uno de estos bloques verdes, o sea, tanto sea planificación, programación, RTO sería la optimización en tiempo real, MPC es lo que veíamos antes como control avanzado, son siglas para control predictivo. Y está alguien. Estos tres modelos tienen criterios económicos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente es la economía del proceso la que va a ser se llama el driver, o sea, va a ser la motivación, va a ser la que dirija el rumbo del proceso, en base a, obviamente, en este caso son todos modelos que se consideran de estado estacionario, o sea, tanto a nivel de planificación, como a nivel de programación, como a nivel de RTO. Vamos a generalmente considerar modelos de estado estacionario. Por debajo de este nivel, ¿sí? Ya se encuentran lo que son los controladores predictivos que realmente usan estas soluciones de optimización que tiene, por ejemplo, el RTO, y le va a dar, digamos, más estabilidad al proceso, porque, bueno, el controlador, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es
el control multivariable y un controlador predictivo, pero bueno, como una mínima introducción ahora es, bueno, va a aportar a la estabilidad y da cierto margen de optimización. ¿Sí? Y luego, bueno, el DSS, el control distribuido, que es, digamos, donde reside toda la capa básica de control de la planta, ¿no? Ahí están los lazos simples, los lazos capaz un poco más complejos, pero no tenemos ningún tipo de solución de control multivariable o con restricciones del tipo de las que vemos aquí, que son de los tipos de las que vemos aquí en MPC, que son lo que se llama control avanzado. ¿Sí? Y por supuesto, esto aquí actúa en milisegundos y segundos, cuando los controladores multivariables estamos hablando de minutos. Segundos, bueno, más o menos, o sea, segundos tirando a minutos, casi. O sea, no es una actualización tan... No sé por qué no me pasa la slide. Ahí. Perdón. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que ver todo esto con el Digital Twin? ¿No? Y bueno, tiene que ver porque, como les decía, todos estos niveles de decisión que al final trabajan modelos matemáticos de distinto tipo de calidad, de distinto alcance, de distinta, básicamente calidad y alcance, ¿sí? Eso, digamos, serían los dos principales aspectos diferenciadores. Es el Digital Twin el que los va a alimentar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un Digital Twin implementado a nivel de... Aquí obviamente no estamos hablando de una válvula, ¿no? Esto estamos hablando de un Digital Twin de por lo menos del nivel de planta o de varias plantas en una red de procesos, digamos. ¿Sí? Usa datos que residen en el historian, es simplemente una base de datos donde se recogen todos datos de procesos, pero de distintas fuentes. Puede haber desde valores de temperaturas, digamos, del proceso en sí, de análisis en línea, o de análisis de laboratorio, o de performance de equipos, en fin. Es una gran base de datos de proceso, que es la que nutre al Digital Twin, y luego va a ser el Digital Twin el que vaya dando los distintos actualizaciones según los requisitos de cada modelo, ¿no? Los niveles de detalle y los niveles de periodicidad, de frecuencia con la que precisa actualizar. Digital Twin, obviamente que internamente también hace algunos procesos, y entonces ahí es que entra, bueno, lo que es la reconciliación de datos en tiempo real, estimación de parámetros, reconocimiento de errores de medida o de fallos de equipos, de fallos en equipos. ¿Sí? Es una especie de gran simulador, es una representación virtual ejecutable que me puede decir muchísimas cosas de mi proceso, siempre y cuando estén, por supuesto, modeladas. Pero la utilidad no está en el Digital Twin en sí. La utilidad gorda, o sea, el beneficio grande, es cuando eso lo empezamos justamente a usar como insumo para otras soluciones que efectivamente hacen control en el proceso. ¿Sí? Y les había prometido algo de control predictivo, entonces brevemente comentar entonces que el control predictivo realmente lo que hace es bueno, ajustar secuencias de acciones en el futuro, acciones de control, para lograr que mis variables, mis predicciones, ¿no? O sea, si yo estoy aquí, ¿qué va a hacer en los distintos instantes de tiempo hacia el futuro? Cuando hago este movimiento, ¿sí? Él hace la optimización tal que minimiza esta secuencia de movimientos para ajustar lo más posible a esta trayectoria, que es un dato, por ejemplo, que se lo puede dar el RTO, que decíamos. Pero bueno, para ponerlo fácil, esta es la comparación de un control MPC, o sea, un control predictivo con un normal, digamos, de PID. ¿Sí? En el predictivo uno realmente está viendo hacia el futuro, está mirando acciones hacia el futuro, acciones de control hacia el futuro,
cuando el PID realmente lo que hace es alimentación de feedback. Entonces, lo que hace es mirar como si fuera por el retrovisor, y cuando hay una curva, y bueno, no es que se la come, pero conduce más o menos como este señor aquí, ¿no? O sea, va de un lado al otro haciendo zigzag porque se va pegando contra los bordes hasta que se da cuenta que está equivocado. Este otro, en cambio, sí, puede seguir la línea del medio porque realmente ve hacia adelante y puede frenar, como ven ahí, cuando toca la curva y hacer la maniobra correspondiente, ¿sí? Entonces realmente esta es un poco la diferencia entre el control predictivo y el PID, digamos, tradicional, ¿sí? Pero bueno, eso es el MPC. Realmente el MPC tiene una utilidad, pero la utilidad gorda, les decía, es si realmente lo podemos conectar con una optimización. O sea, le decimos que esa trayectoria que él va a seguir, que sea la óptima. ¿Quién se lo dice? Se lo dice el RTO. Y el RTO realmente son varias cosas las que ocurren dentro del RTO, ¿sí? Entonces, primero tenemos una... aquí no encuentro el puntero del mouse, aquí. Una estimación, una detección de estado estacionario. Después realmente hace el tratamiento de esos datos. Hace una reconciliación de datos y la última etapa del RTO es realmente la optimización en sí. Entonces, esto es lo que después nos termina dando el input. A ver si... ahora, no encontraba el puntero del mouse. Una vez que estamos aquí, el RTO realmente entonces genera una serie de set points para las variables controladas, que son las que van a alimentar al MPC y lo van a permitir entonces darle los puntos de consigna tal que la planta llegue a su punto de operación óptima. Ese es realmente cómo funciona. Y no lo hace como magia, ¿no? Aparte de la optimización, por supuesto que él recibe inputs de niveles superiores, ¿no? O sea, de lo que es la planificación, de lo que es la programación, etcétera, y hasta puede, bueno, alimentar, si se quiere, algunos parámetros de esa flecha que ven aquí. Ups, perdón. Esto aquí de parámetros es posible también alimentar con valores del modelo del RTO, nuestros modelos de planificación, etcétera, ¿sí? Pero esto realmente es cómo trabajan en conjunto los dos. Y para llevarlo un ejemplo más sencillo, más mundano, y para fijar ideas también, está este ejemplo, ¿no? O sea, lo que es simplemente un reactor exotérmico, A para dar B, continuo agitado. Nosotros vamos a tener variables controladas y variables manipuladas. Las manipuladas son las que yo tengo grados de libertad de alguna manera, o sea, yo puedo elegir los valores sin ningún tipo de restricción, o simplemente restricciones propias de esa variable, pero no quedan determinadas por otras, también se les llama variables independientes. En este caso, el caudal de entrada de mi reactivo y el caudal de refrigerante. Vamos a tener como controladas lo que es la temperatura del reactor y la composición de B, por ejemplo. Esto lo va a trabajar, por supuesto, el MPC, pero con la referencia, como decía hoy, del RTO que nos va a dar la concentración a la que tiene que llevar el MPC el producto B y la temperatura a la que va a llevar a trabajar el reactor, ¿sí? Y esto lo hace porque él tiene sus precios y tiene condicionantes, tiene puestos las restricciones del proceso, ¿sí? Yendo a algo un poquito más gráfico, aquí lo que trato de mostrar es, bueno, un poco cuál es la diferencia, ¿no? O sea, básicamente el MPC me permite mejorar las variaciones en los ajustes de mis variables controladas. Por ejemplo, en este caso, si fuera una especificación sobre esta variable controlada,
y tengo que tener un cierto margen de seguridad porque veo que, bueno, que esto baila bastante, ¿no? O sea, se mueve, aunque está controlado, tiene una cierta oscilación. Al entrar el MPC en servicio, baja muchísimo esta variación de valores, un poco porque él, lo que les decía, hace una optimización, y el truco de que hace una optimización, o sea, él está haciendo un control multivariable, o sea, él toca varias variables al mismo tiempo, ¿sí? Que no es lo que hace el PID, está trabajando realmente una variable por vez, y eso luego afecta a otras, en fin, entonces hace que a veces hayan ciertos conflictos y no sea tan fácil de sintonizar bien. Pero bien, esto es una buena forma de arrancar, pero esto todavía, digamos, bueno, yo podría ajustar quizá mi set point más alto, pero ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es el máximo beneficio? Bueno, eso es lo que me va a dar el RTO. Entonces, cuando pongo en servicio el RTO, ahí realmente voy a ver el beneficio adicional, ¿sí? Y como regla de dedo, digamos, que he visto en varios lugares y creo que más o menos se cumple, es, bueno, nada, el beneficio adicional de tener una optimización en tiempo real por encima del beneficio propio de tener un controlador multivariable es, es del orden del 50%. ¿Sí? Eso es. Y bueno, nada, por supuesto que aquí hablé bastante de lo que es la parte de control y alguito de operaciones, pero realmente la optimización como ayuda a la toma de decisiones es, digamos, tiene un campo muy, muy amplio. Entonces tenemos aplicaciones en diseño, tenemos, por supuesto, aplicaciones aquí, operaciones se llama en el sentido de lo que es la planificación y la programación de la producción. También considerando mantenimiento, ¿no? O sea, de la misma manera, como les decía, el Digital Twin y otras herramientas que pueden alimentar ese Historian, por ejemplo, tienen datos de los equipos, ¿no? Entonces uno puede realmente planificar paradas de mantenimiento, programar los trabajos de mantenimiento, aplicando de repente control de fallos, como dice aquí, o prognosis, ¿sí? No solamente antes de la rotura, pero, por ejemplo, normalmente es una práctica usual que uno usa determinados índices, ¿no? Tiempo medio entre fallos y cosas así para estimar o decir, bueno, cuándo me toca sacar de servicio un equipo y hacerle mantenimiento, hacerle una revisión. Bárbaro, pero eso, digamos, es como un poco, digamos, es una regla general que no siempre se te va a aplicar a tus equipos. Entonces hay formas más sofisticadas de hacerlo, una forma más robusta de predecir eso, y al final es casi la idea de eso, de sacar el máximo rendimiento de mis assets, ¿no? De los equipos, de mis plantas, de todo lo que tengo a disposición para el proceso. Dicho todo esto, ahora me gustaría conversar algo de lo que es la arquitectura de estos sistemas, ¿no? Algo estuvimos viendo, pero bueno, me gustaba resaltar, primero, cosas que son importantes a tener en cuenta. El alcance, ya lo hemos dicho, y creo que son relativamente obvias, pero está bueno resaltarlas también. Más alcance, más complejidad. Pero por supuesto que el alcance tiene que estar bien definido desde el principio, de lo que les decía, ¿no? La limitación gorda que tiene el Digital Twin y todas estas otras soluciones que se basan en modelos, es que los modelos separan o asumen unas ciertas hipótesis de trabajo. Y si esas hipótesis no se cumplen, el modelo sirve de poco, o nos va a llevar seguramente a tomar decisiones equivocadas. Entonces, es importante tener bien definido el alcance. En este caso incluimos el alcance como lo que es, digamos, qué tan riguroso va a ser el modelo, ¿no? Voy a llegar hasta nivel molecular, voy a llegar hasta nivel, no sé, que me diga la temperatura, en fin. Ese tipo de definiciones tienen que estar claritas desde el principio, ¿sí?
Luego, saber qué tipo de interacción vamos a tener entre los distintos jugadores del sistema de toma de decisiones, ¿no? Entonces, que decía, tenemos el jugador Digital Twin, tenemos el jugador planificación, tenemos el jugador programación, RTO, en fin, tenemos varios. ¿Van a interactuar en forma de lazo abierto? ¿Van a interactuar en forma de lazo cerrado? Eso es importante saberlo, ¿sí? Y por supuesto, que aquí es uno de los aportes principales que hace el Digital Twin, es que los modelos tienen que ser coherentes, ¿sí? Si no, van a dar, pues, hasta pueden dar soluciones inconsistentes, ¿sí? Y bueno, y algo que no está de más nombrar es el tema de la seguridad informática, robustez de bases de datos, en fin, todo lo que es la parte de seguridad informática y lo que eso conlleva, es importante tenerlo en cuenta, porque todas estas soluciones son soluciones virtuales y que residen en algún servidor o en varios servidores en algún sitio, y eso requiere mantenimiento, y eso requiere también tener políticas de seguridad bien entendidas por toda la organización, ¿no? Bueno, no debería, después lo dejo, porque creo que los comentamos más o menos. ¿Cómo se ve más, digamos, un sistema completo? ¿Cómo podría verse? Hay varias opciones, ¿no? Pero normalmente lo que vamos a encontrar es un tipo de base de datos donde se colecta absolutamente toda la información y datos. Y aquí entonces quiero hacer una diferencia. O sea, cuando digo información, normalmente estamos hablando de algo sobre lo cual yo puedo tomar acción directa. Y datos son los datos crudos, ¿no? Los datos crudos, no sé, me dan la temperatura de repente para que esa temperatura me sea útil, yo realmente, aunque sea preciso un promedio de temperatura de un día, no me vale con un valor de temperatura. Ese tipo de cosas. Entonces vamos a discriminar lo que es datos de información. El historian va a recibir, perdón. El historian va a recibir datos del proceso, del DCS, digamos, podría ser, o la sala de control, de los PLC de campo, de distintas formas, pero también va a recibir, va a alimentarse de los valores de los resultados de la planificación, de la programación, del RTO, del MPC. Va a alimentar al Digital Twin, pero también va a recibir del Digital Twin. Entonces aquí básicamente va a tener un bolsón de montón de información que hay que gestionarla bien, pero que justamente me sirve para tener una buena comunicación, una buena interfaz entre los distintos jugadores del sistema de apoyo a la toma de decisiones. Por supuesto que el Digital Twin es el jugador clave acá, es central, pero bueno, este también es central, ¿no? O sea, de alguna manera tengo que poder compartir los datos, ¿sí? Y a ver, ¿qué más? Como diferencia, bueno, aquí obviamente que nos permite la simulación online y offline, el Digital Twin. Y con toda esta información, ¿sí? O sea, acá tengo monitorización de equipos, datos de cadena de suministro, datos ambientales, tengo de todo. Puedo alimentar también, bueno, distintas formas de visualización de KPIs o de formas de seguir el negocio ya a un poquito más alto nivel, no tan operativas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con la arquitectura que les quería mostrar. Pero otra parte interesante para mí del tema, o sea, quizá no tan técnico, es, bueno, ¿qué pinta un ingeniero químico en todo esto, ¿no? O sea, que esto parece, a veces alguien lo puede asociar más a un informático, no sé, como ahora está de moda decir data scientist o cosas así. Bueno, puede ser, todos tienen un lugarcito, pero es importante para lograr este tipo de diseños y llevarlos adelante y que sea exitoso, digamos que para que sea exitoso tiene que servirle a alguien, ¿sí? O sea, tenemos que poder mejorar las decisiones, llevar los procesos realmente a, digamos, a las condiciones extremas en el buen sentido, es decir, al máximo aprovechamiento de nuestros equipos, ¿sí? De nuestros equipos y nuestra gente también. Entonces hay que tener conocimientos del proceso o capacidad para
incorporarlos. Es decir, bueno, puedo no conocer un experto en este proceso, pero debería por lo menos tener la capacidad de, leyendo, no sé, PNID, manuales, en fin, poder incorporar información del proceso, ¿sí? Pero también, y esto es súper importante, tener la capacidad de eso, de sistematizar los procesos complejos, basándome en hipótesis y poder entonces ahí sí trabajar lo que es más la simulación, el modelado de estos procesos. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de criticar también el modelo. O sea, esto es, por supuesto, los que son en lazo cerrado, más vale que estén bien validados, ¿no? Porque una vez que ya se desencadenó todo, uno, digamos, las consecuencias son otras, pero en lazo abierto, o incluso también en lazo cerrado, uno tiene que ser capaz de identificar por qué parece que el sistema, el Digital Twin, el RTO, me están mostrando cosas que no parecen lógicas. ¿Hay algo que lo explique? ¿Me estoy comiendo algo o se lo está comiendo él? Y es un error del modelo, es un dato que quedó mal calibrado, etc. Entonces, esta capacidad crítica también es muy importante. Tener visión holística, es decir, tenemos que poder ver el conjunto también, o sea, el Digital Twin, imagínense el caso de la válvula, ¿no? O sea, estamos viendo una válvula, pero bueno, realmente eso está en un entorno, está en algo más grande, y entonces ese tipo de consideraciones también hay que tenerlas y tenerlas presentes. Y bueno, el ingeniero químico yo creo que contribuye bastante en eso. Pero bueno, por supuesto, conocimiento en programación matemática, optimización en base a modelos, sistemas de procesos, esto es importante, pero bueno, nada, eh, son cosas que digamos que se pueden ir aprendiendo también, pero son importantes, por supuesto que sí. Y esto no es tan importante a mi modo de ver, pero digamos, obviamente que es deseable, por lo menos, decir, bueno, la persona que tome cierto nivel de responsabilidad en este tipo de soluciones tiene que ser capaz al menos de entender lenguajes, algún tipo de lenguaje de simulación, de optimización. Ese tipo de cosas hay que conocerlas porque también muchas veces los fallos tienen que ver con errores, con limitaciones, digamos, del propio, no sé, puede ser del lenguaje, de la forma en cómo está codificado, ese tipo de cosas pueden pasar. Bueno, nada, estamos casi cerrando. Entonces, sobre algunas conclusiones sobre el estado actual, ¿no? O sea, y repasando lo que estuvimos viendo, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones han cambiado con los Digital Twin, o sea, yo estoy convencido de eso. Si bien los RTO, el MPC, todo eso estamos hablando de tecnologías de los 70, 80, con la irrupción de los Digital Twin sobre el 2000, que empiezan a manejarse el tema, esto cambió, ¿no? Porque permite centralizar los modelos, en fin, todas las ventajas que estuvimos hablando. Pudimos comentar sobre la complejidad de tomar decisiones a varios niveles, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, el tema de que hayan decisiones que son de nivel, no sé, de extensión un mes, y cómo bajamos eso a decisiones que son de extensión una hora, o pasando por el medio en una decisión de programación de un día o de una semana. ¿Sí? Ese tipo de cosas, bueno, las comentamos y son importantes de tener en cuenta cuando se integra un Digital Twin a toda esta cadena de decisiones, ¿no? A la jerarquía de decisiones. Bueno, por supuesto lo de la coherencia de modelos, y luego, digamos, la practicidad que nos da el tener un Digital Twin a la hora de eso, de actualizar los modelos, de tener un modelo calibrado en forma automática y, digamos, en tiempo real de mi proceso. Eso es de un valor muy, muy, muy grande. Más allá de, digamos, hay Digital Twins que están solamente para monitorización, simplemente para que la gente pueda ver
los valores sin estar conectados a otras soluciones como RTO, etc. Porque hay un valor muy grande allí. Y a ver, bueno, esto lo de los equipos ya lo hablamos. Supongo que tengo problemas para pasar de slide. Pero viendo hacia el futuro, bueno, nada, ahí hay varias cosas. Esto capaz que es para otra charla, en fin. Pero sí me gustaba dejarlo al menos planteado, ¿no? O sea, hay una tendencia a la automatización de procesos que es creciente, y eso tiene bastantes desafíos. Por ejemplo, la integración de esto que decía, los distintos tiempos de decisión, frecuencias de decisiones, es bastante desafiante. No hay soluciones completas todavía de eso. Si bien hay algunas plantas que operan en forma autónoma, todavía la solución completa no existe. Pero hay una tendencia, o sea, el rumbo parece ser hacia ahí. Y ahí obviamente que los Digital Twin más fuerza pasan a tener. Y bueno, nada, de nuevo, hacia el futuro, o sea, ¿cómo nos planteamos la digitalización? No puede ser, normalmente si lo vas haciendo al voleo, un poquito acá, un poquito allá, un poquito acullá, tarde o temprano va a ser agua. Entonces, lo interesante es, bueno, claro, cómo lograr una transformación digital. Una transformación digital que sea exitosa, es decir, que sea útil, que sea sostenible, que considere las eficiencias de los procesos, en fin, toda esa historia que estuvimos hablando antes, ¿sí? Así que eso supongo que será para, no sé, para otra charla o para ir pensando. Pero me gustaba también debatir con ustedes en base a todo esto que estuvimos hablando, dejar algunas, 2 o 3 preguntas, o 4 en realidad, tiradas sobre la mesa. ¿Va a tener impacto la industria 4.0 en la ingeniería química? ¿Cómo lo ven? ¿Va a ser positivo o negativo? La formación académica va a tener también un cambio o sea, vamos a formar a los nuevos ingenieros químicos en nueva forma de llevar una planta de procesos. Bueno, las nuevas generaciones, esa es la pregunta anterior, pero ¿qué hay de nosotros, la gente que ya está trabajando hace un tiempo? ¿Y qué hay? ¿Formación permanente? ¿Hay formación de posgrado? ¿Va a haber oferta de este tipo de cosas? Porque parece que no es que se viene, es que ya está instalado y va subiendo, la ola va subiendo. En algún momento, esperemos que no nos pase por arriba, que la podamos surfar. Eso, digamos, ahí ya les adelanto un poco mi opinión, perdón. Y bueno, nada, y después, nada, el impacto más global, ¿no? O sea, esto ya, por supuesto, el sector industrial va a tener un impacto, pero el gubernamental, en la sociedad en su conjunto, el medio ambiente, ¿cómo van a cambiar las cosas con el avance de la transformación digital?